que pensemos en la figura de Jesús. Porque Jesús dice, tanto en Apocalipsis como en el Evangelio de Juan, que no solamente es que Él abre la puerta, pero Jesús dice, yo soy la puerta. Yo soy la puerta, dice el Señor. Entonces, en esa nueva etapa de tu vida, donde quiere pasar, donde quiere entrar, quiero que reflexionan del poder de tener un Dios que no solamente te da puerta a una nueva vida, pero te abre la puerta y dice, yo soy la puerta, simplemente tiene que venir donde mí. Quiero que ustedes, cada uno, se imagina estando allí Jesús jalando la puerta o teniendo los brazos extendidos mientras cada estudiante pasa a la escuela mañana. Un Dios que se cuida de tu entrada y de tu salida. Un Dios que te da nuevas oportunidades. Yendo al funeral de ese mentor mío, una de las cosas que quedé bien marcada en mi corazón es que él tenía etapas de su vida. Y en la última etapa de su vida fue a la conferencia anual en silla rueda. Y estando en silla rueda, aún allí en esa nueva etapa de su vida, estaba dando su sabiduría. Y la gente, tal vez ustedes se acuerden de él. Él vino al comenzar de mi tiempo aquí en Epworth. Un hombre blanco grandote que parecía un oso, que hablaba con una fuerza de tren, es lo que decían. Y él decía, ahora que estoy en silla de ruedas, ustedes me tienen que empujar a mí. Y el otro dice, es que nadie te va a empujar nunca, porque vos siempre has sido el que empuja a los demás. Pero entrar en esa nueva etapa de la vida. Alguien leyó una poesía de Mary Oliver que hablaba del hecho que la vida tiene 3 etapas. Uno tiene que primero saber que somos mortales y abrazar la mortalidad de nuestra vida. Segundo, uno tiene que entrar de cabeza en las cosas bonitas de tu vida, abrazarlas, las relaciones, la comida, las cosas de la buena vida. Y cuando llega al final y te toca dejar salir, uno tiene que tener la fortaleza de soltar y confiar que el Señor te tiene. Nuevos comienzos sobre lo largo de la vida. Yo no sé ustedes, pero en mi familia han tenido la práctica de hacer unas declaraciones al año nuevo, ¿no? Porque realmente en septiembre, cuando comienzan las clases, y en enero, cuando comienza el año nuevo, nosotros estamos reflexionando de qué queremos hacer diferente. Levanta la mano si has considerado algo que vas a hacer diferente en tu familia en esa época, ¿verdad? Yo creo que todo el mundo mantiene la mano arriba si tiene más que uno, si ya está pensando en 10, 11, 12 cosas, ¿verdad? Eso es lo que nos pasa a veces. Comenzamos a reflexionar de nuestras vidas y decimos, pero Señor, quiero cambiar esto y esto y esto y esto. Y al llegar al final, tenemos tantas cosas que ni siquiera podemos recordar lo que vamos a hacer diferente. Entonces hoy día quiero que nosotros reflexionemos de cómo el Señor nuestro Dios nos ayuda a entrar en nuevos comienzos. Si vemos el texto del Antiguo Testamento, podemos ver primero que el Señor dice que hay que perdonar deudas. Lo interesante de ese texto es que el Dios de Israel les estaba diciendo que por 6 años podían acumular deudas, pero el 7º año, ¿qué tenían que hacer? Perdonar las deudas.
Now, hay que saber que a veces el texto bíblico hay que ir más a fondo, porque leyendo solamente este texto, dice que hay que perdonar las deudas de tu gente, pero la gente forastera no tenés que perdonarlas. Mas luego entendemos el corazón de Dios, que siempre incluye el excluido. Pero eso de perdonar las deudas es un nuevo comienzo, porque quiero que ustedes reflexionen de tu vida. ¿Cuántos de nosotros llevamos deudas? Y yo no estoy hablando de las deudas económicas solamente. ¿Cuántos de nosotros tenemos cargas con cosas que nos ha pasado en los últimos 6 años? La vida no es lo que pensábamos que iba a ser. Yo no actué de manera que debía de actuar. Esa persona me hizo daño. Esa persona me causó dolor. Y yo llevo esas deudas. ¿Y qué dice el Señor? Entrando en el 7º año, para verdaderamente tener un nuevo comienzo, tenés que dejar las cosas soltar. Es como dice Mary Oliver, no podemos entrar en la siguiente etapa de nuestras vidas cargando todas las cosas pesadas del pasado. Lo interesante es que lo pensamos solamente relacionado con dinero, pero yo creo que tiene mucho que ver con nuestras emociones. ¿Cuántos de nosotros queremos hacer cambios en nuestras vidas y todavía mantener los resentimientos y enojos y patrones del pasado? Dios estaba tan claro de ese concepto que no era solamente una vez. Cada 7 años es que el pueblo debía de hacerlo. La segunda parte de eso es que no solamente debemos de perdonar las deudas, pero debemos de hacerlo con un entender que Dios nos está culminando de bendiciones para que nosotros podamos ser bendición a otros. Todo lo que usted y yo tenemos en nuestra vida ahora es un regalo de Dios dado para que usted y yo podamos ser bendición a los demás hoy día. Pero si yo estoy tan cargada de mi pasado, tan lleno de resentimiento, tan incapaz de perdonarme a mí misma, pierdo la oportunidad de ser bendición a los demás. Lo interesante de ese texto también es que Dios le avisa al pueblo, le dice, cuando va acercándose al 7º año, cuidadito que no tiene la gentileza de prestar. ¿Por qué será? Tanto que Dios conoce nuestros corazones. Ay, es que yo no te quiero prestar en el año 6, porque en el año 7 tengo que perdonar la deuda. Mejor que me preste el año primero para que yo pueda por lo menos recobrarte la deuda por 5 años. ¿Cómo Dios nos conoce, hermanos? Y cómo queremos comenzar de nuevo manteniendo la misma práctica de antes. Ustedes lo conocen en tus familias, con tus hijos, grandes o pequeños, con tus parejas. La vida se va acumulando y acumulando y acumulando y uno no puede crecer a algo nuevo si está siempre atrapada por el pasado. Wendell Luke me decía a mí cuando estaba entrando en el ministerio, me decía, vos debés de cultivar plantas, me dice, porque toda tu vida va a ser cultivar, sembrar en la vida de las personas y muy pocas veces vas a ver el crecimiento que vas a querer ver. Pero las plantas te van a recordar que hay crecimiento, que Dios sí trae cambios. Y aún los seres humanos más largos en su proceso pueden ser transformados. Hay que perdonar las deudas para entrar en la etapa siguiente. Segundo de ese texto
y va a un plano aún más específico. Hay que liberar las personas que están endeudados o sirviéndote. Y quiero que lo piensen de una forma metafórica. ¿Quién en tu vida la tenés atada como esclavo o esclava tuya por tu enojo, por tu memoria de lo que pasó, por lo que han experimentado juntos? ¿Quién está atado a ti en una manera tóxica que el Señor te está diciendo, suéltela? ¿Y quién necesita soltarte a vos mismo? Nosotros creamos dependencias de una manera que nos inhibe crecer a ser quien Dios nos llama a ser. Lo último de ese texto, en el verso 15, ¿qué es que el Señor le dice al pueblo después de todo eso de perdonar? ¿Qué dice el verso 15 que está en tus boletines? ¿Qué hay que recordar? ¿Qué hay que recordar? Recuerdo que fuiste esclavo en Egipto, que el Señor tu Dios te dio libertad y por eso te doy ahora esta orden. Recuerda siempre lo que ha hecho Dios en tu vida. Y estando en el entierro de ese mentor mío, tantas veces que lo sentí, deja ir las cosas pesadas de tu vida, pero nunca jamás olvide del hecho que Dios te ha llevado hasta donde está. Donde está tu libertad, tu gozo, tus bendiciones son dados por Dios. Y para entrar en el nuevo comienzo, tenés que perdonar. Y yo les invito a considerar realmente cuáles son los resentimientos y deudas que van a llevar, que debe de soltar. Y al soltar esas deudas, hay que recordar lo que Dios nos ha dado en toda nuestra vida. Amén. Seguimos con el texto de Apocalipsis que nos habla del hecho que el mismo Señor tiene una puerta que Él puede abrir y nadie más lo puede cerrar. Quiero que ustedes piensen en los momentos que han tenido que forzarse, pelear por sus relaciones, orar por sus hijos, luchar en la iglesia, lo que sea. Hay puertas que el Señor abre que nadie más puede cerrar. Eso es una promesa grande para nosotros. Y de la misma manera, dice el texto que hay puertas que Dios cierre que nadie más puede abrir. A veces para tener un nuevo comienzo tenemos que tener la capacidad de permitir al Señor cerrar una puerta para poder tener espacio abierto a entrar. Quiero terminar con el Evangelio. El Evangelio de Juan en el capítulo 10 es tan poderoso y me recuerda mucho de Jesús estando con sus discípulos más luego en el Evangelio, cuando Él sabe que va a ser crucificado y Él les dice a ellos: no les voy a dejar huérfanos, donde yo voy, ustedes van a poder ir. Y si se acuerda, Tomás levanta la mano y le dice: Señor, no sabemos dónde vamos. No sabemos el camino para llegar donde vas a estar. No entendemos lo que estás diciendo. Y Jesús le contesta a Tomás y le dice: sí conoces el camino, porque yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Igual en Juan 10, Jesús hablando, Él dice: ustedes conocen la puerta correcta porque yo soy la puerta. Yo soy donde deben de entrar.
Y quiero que ustedes piensen en la ternura de un Dios que no solamente te da una nueva puerta para entrar en un nuevo comienzo, pero un Dios que te dice, yo no solamente te lo mantengo abierta, pero yo simplemente soy todo lo que necesita. Entrando conmigo, ustedes tienen entrada en tu nuevo comienzo. Termino con eso, a reflexionar sobre las cosas que quieren hacer diferente en ese año escolar. ¿Quién ha llegado a reflexionar sobre decisiones erróneas tuyas en los últimos 6 años? ¿Quién ha notado errores que ha hecho que te ha llevado a donde está? ¿Verdad? Eso es parte de lo que pasa cuando reflexionamos. Y el nuevo comienzo, además de dejar las deudas, de liberar las personas atadas a nosotros, de recordar la grandeza de Dios, los nuevos comienzos requiere de nosotros un espíritu de arrepentimiento, de decir, Señor, yo he llegado hasta acá. Yo sé que eso no es lo que usted quiere para mi vida. En mi vida yo tengo 48 años. Si yo decido quedarme donde estoy, si yo me doy por vencida, si es hasta aquí que llego, yo no llego a lo que Dios quiere. Y yo no uso la cosa más poderosa de nuestra fe, que el Señor siempre nos da capacidad de comenzar de nuevo. Voltéase, Jennifer. Sígame a mí, a esa nueva etapa de tu vida. Y toda la gente grande, toda la gente que ha caminado por años, han tomado esa decisión una y otra vez. Porque el nuevo comienzo no es solamente un nuevo año escolar. Es una de las grandes promesas de Dios. En toda esa discusión de las deudas estudiantiles, escucha muchas personas diciendo, uno se endeuda y uno debe de pagar lo que ha hecho y no debemos de cancelar. Lo han escuchado, ¿verdad? Nosotros servimos a un Dios que dice, yo pago tus deudas. Yo te he liberado de esclavitud en Egipto. El momento en que usted decide volver donde mí y entrar por la puerta abierta, la puerta está abierta. Porque nosotros servimos un Dios que es la puerta. Un Dios que te da un nuevo comienzo en septiembre, en enero y en cualquier momento de tu vida que decide volver donde Él. Y lo interesante en el caminar, es que necesitamos tener la humildad de comenzar de nuevo una y otra vez. Porque tan pronto que entramos en esta etapa nueva, hay algo más que tiene que ser renovado. Hay algo más para cambiar. Así que tengan la fortaleza que hay un Dios tan gentil, tan grande y poderoso que mantiene la puerta abierta y te invite a ustedes y a mí a un nuevo comienzo en el nombre de nuestro Señor. Amén. Amén.